Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. En la palabra de Dios hay promesas para aquellos, como ejemplo dice Salmo 37, versículo 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Y otra promesa semejante la encontramos en Salmo 1, donde dice: sino que en la ley del Señor está su delicia. Y luego nos enseña cuáles son los frutos, las bendiciones de personas que se deleitan en su palabra y en su presencia. Dice, serán como árboles plantados junto a corrientes de agua frescas, que dan su fruto en su tiempo. Su hoja nunca cae. Parece que un otoño esas personas no lo conocen. Y todo lo que hace por su gracia prospera. ¿Qué son promesas para aquellos que se deleitan en su palabra? Dios el Padre ha dado promesas muy especiales para aquellos que se deleitan en su palabra. Pero al principio quiero dar unos cuantos consejos. ¿Cómo leer la Biblia con aprovecho? ¿Cómo puedo yo leer la Biblia para realmente tener un encuentro con aquel que es la Biblia, que es Jesucristo? Primero tienes que saber que la Biblia es una persona. Describe la vida, la obra, la preexistencia de una persona, primordialmente el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero como dice Juan capítulo 1, 14, el Verbo se hizo carne. Toda la Biblia nos describe la preexistencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la venida de su Hijo, que es el Verbo, en griego llamado Logos, en hebreo Dabar, y la venida del Espíritu Santo. Toda la Biblia, en verdad, es un libro que nos enseña quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Y luego, quién somos nosotros. Y para comprender la Biblia, os quiero dar unos consejos que a mí al principio me ayudaron mucho. Yo cuando me convertí hace ya muchos años, os confieso que no sé por qué, pero empecé a leer el Nuevo Testamento primero. Nadie me lo dijo. Pero me di cuenta cuando lo leí, y cuando leí el Antiguo Testamento me di cuenta que era imposible comprender el Antiguo Testamento si no lees primero el Nuevo Testamento. Por eso, si quieres comprender la Biblia, es importante que primero leas el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la carta de los Hechos, Romanos, primera y segunda de Corintios, la carta a los Gálatas, Éfesos, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro,
Primera, segunda y tercera carta de Juan, la carta de Judas y finalmente Apocalipsis. Esos 27 libros son la luz de todo el Antiguo Testamento. La Biblia se tiene que leer primero en el Nuevo Testamento, principalmente los 4 evangelios, porque el Nuevo Testamento es la luz. Lo podemos leer ahora después, lo vamos a aprender. Que el Antiguo Testamento era la sombra. El Antiguo Testamento nos habla que es la sombra, que es un ejemplo para nosotros. Pero en el Nuevo Testamento aparece la luz, que es Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Una cosa es tener la luz del día. Otra cosa es tener la luz de la vida. Interiormente. ¿Dónde encontramos en la Biblia que el Antiguo Testamento es la sombra, que es un ejemplo para nosotros? Salmo 102, versículo 18. Romanos 4, 23, 24. Romanos 15, versículo 4. En primera carta de Corintios, capítulo 10, en el versículo 6 y el versículo 11. Colosenses 2, 17. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, 16. Y luego en la carta de los Hebreos, capítulo 8, versículo 5, capítulo 9, versículo 23 y capítulo 10, versículo 1. Pero mira lo que dice la carta de los Hebreos en el capítulo 7, versículo 19. Dice, pues nada perfeccionó la ley. La ley es la sombra, la ley es perfecta, como dice Salmo 19, versículo 7, pero cuando la ley se encuentra conmigo, la ley perfecta que da vida, al encontrarse con mi carne, no provoca vida, sino muerte. La ley no pudo perfeccionar nada, porque la ley en sí es perfecta, pero a mí no me puedes hacer perfecto. Un día, un hombre vino al Señor Jesús y dice la Biblia en Lucas 10, que era un intérprete de la Biblia. Era un intérprete. Imagínate. El intérprete tenía al autor del Antiguo Testamento delante suya. Jesucristo nunca fue un intérprete de la ley. Él fue el que escribió la ley y cumplió la ley. Mateo 5, 17. Y dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesucristo dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesucristo no le dijo, ¿cuánto lees? Él no dijo, ¿qué lees? Sino, ¿cómo lees? Cuando uno lee primero el Nuevo Testamento y luego el Antiguo Testamento, entonces uno va a leer con los ojos de la gracia a la Biblia. Pero cuando uno lee primero el Antiguo Testamento y luego tiene que traspasar toda esa época de la ley para llegar al Nuevo Testamento a la gracia, ahí comprendo que muchos dicen, ¡wow, qué fuerte! El Nuevo Testamento es la luz del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento le da sentido, le da revelación a lo que es el Antiguo Testamento. Es la persona de Jesucristo. Es la persona de Jesucristo que tienes que poner delante de todo versículo, todo capítulo del Antiguo Testamento. Es a través de su personalidad, su obra, su preexistencia, su grandeza, sus palabras, su muerte y su resurrección. Tienes que ponerlo delante de todo versículo del Antiguo Testamento para comprenderlo. Y lo que era para los judíos la ley, es para nosotros cristianos la gracia de Jesucristo. Nosotros cristianos estamos bajo la gracia. No estamos bajo la ley.
Estamos bajo la gracia de Jesucristo. Esto significa, cuando leemos, por ejemplo, en Salmo 119, con sus 172 versículos, dice, cuando habla de la palabra de Dios, Salmo 119 le llama la palabra, sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos. Y lo que era para los judíos la ley de Moisés, es para nosotros la gracia. Déjame darte un ejemplo y vamos a ir a un ejemplo que te va a dejar comprender todo un poco mejor. En el texto, en la carta de los Hechos 18, versículo 4, la Biblia Reina Valera, que me encanta a mí me encanta la Reina Valera de 1960. Tengo muchas traducciones, muchísimas. Pero cuando quiero saber algo en español, primero voy a la Reina Valera y luego busco en todas las otras traducciones. Pero en este caso, conociendo el texto griego, hay diferentes textos básicos del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego en un dialecto koiné. Existe, por ejemplo, el Textus Receptus, del cual nosotros tenemos el Nuevo Testamento de la Reina Valera. Luego hay otro texto, que también la composición de muchos textos, que se llama el Nestle Aland, o The New Greek Testament, del cual hoy muchas traducciones toman su texto. Luego encontramos el Codex Sinaiticus, el Codex Vaticanicus, el Codex Betsae y otros más, pero hay un texto, una familia de textos, que si algún día quieres aprender eso, te recomiendo que vengas al seminario bíblico que doy, que se llama La Casa del Alfarero, todo primer sábado del mes, a las 5 de la tarde, en la Iglesia Pasión por Cristo doy un seminario bíblico que se llama La Casa del Alfarero. Y ahí aprenderás sobre los textos y muchísimas cosas importantes. Y como dije, existe el Codex Vaticanicus, el Codex Sinaiticus, el Codex Betsae y mucho más, el Codex Alexandrinus, pero luego existe el texto del Este, que es una familia del Nuevo Testamento, del texto griego. Y en Hechos 18, versículo 4, cuando estuve en el seminario bíblico, tuve que tomar un texto y a través de ese texto pude elegir cuál texto. Y cuando llegué a Hechos 18, versículo 4, me quedé alucinando, porque la palabra de Dios en la Reina Valera dice que Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. Pero conociendo el texto en griego, eso es lo que me pasa cuando leo la Biblia principalmente en alemán, detrás del texto alemán, mayormente, no siempre, pero mayormente sé lo que dice el texto griego, o cuando lo leo en castellano, cualquier traducción, sé más o menos lo que dice el texto en griego, por eso puedo ir a la fuente. Y en Hechos 18, versículo 4, la Reina Valera dice que Pablo discutía todos los días en la sinagoga, todos los días de reposo, el Shabbat, y persuadía a los judíos y a los griegos. Pero en el texto del Este, un texto muy antiguo, dice literalmente esto. Y discutía en la sinagoga todos los días del Shabbat. Y ahora oye, y añadía a los textos del Antiguo Testamento el nombre de Jesús. Otro texto del Este dice, y añadía a los textos el nombre del Señor Jesús. Significa que el apóstol Pablo, lo mismo que nosotros, cuando leemos Salmo 23, decimos,
el Señor es mi pastor. Normalmente un cristiano lee, el Señor Jesús es mi pastor. Porque añade al texto su relación con el Señor. Atención, añade al texto su relación y su revelación de lo que dice la palabra. Eso no es nada malo, no es falsificar. No es que tú estás sacando una Biblia falsificada. No. Tú estás persualizando la palabra. Cuando tú lees la Biblia, tienes que tomarlo algo muy personal. Y cuando lees, y nada me faltará, es para ti. Él me guiará a mí por senda de justicia. Tú tienes que personalificar la Biblia para ti. Y el apóstol Pablo lo hizo. Cuando él leía el Antiguo Testamento, él como fariseo que conocía muchísimos textos de memoria, el apóstol Pablo, conociendo Isaías, Jeremías, Abdías, Malaquías, Zacarías, Obadía, Nahum, Daniel, Oseas y todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los salmos de David, los salmos de Coré, los salmos de Asaf, cuando él leía la Biblia, él lo leía personalificado. Él metía el nombre de Jesús en los textos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo se dio cuenta que todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesucristo. Por eso, cuando tú lees la Biblia, tú puedes personalificar para ti la Biblia. ¿Me explico? Un ejemplo. Cuando en Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores ha sentado. La Reina Valera y toda la Biblia dicen, sino que en la ley del Señor está su delicia. Como tú y yo estamos bajo la gracia, también en tu tiempo personal, en tu devocional diario, puedes leerlo así, sino que en su gracia está su delicia. Y sobre su gracia medita de día y de noche. Otro ejemplo. Salmo 119. Cuando en Salmo 119, que yo te recomiendo que lo leas, dice, bienaventurados los perfectos de camino, que dice, los que andan en la ley de Jehová. Tú, como vives bajo la gracia, tú puedes orar, leer la Biblia, personalificar la Biblia para ti, diciendo, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la gracia del Señor. Versículo 2, bienaventurados los que guardan su gracia y que de todo corazón le buscan, los que no hacen iniquidad y los que andan bajo su gracia. Y dice, tú encargaste que sean muy guardados toda tu gracia. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros cristianos estamos bajo la gracia. Sí, la ley para nosotros es muy importante, porque en la ley está la gracia. Y cuando conoces a Jesucristo, tú personalificas la Biblia para ti. Y tienes que saber que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. A ver, ¿qué son promesas? Que la Biblia nos dice para aquellos que se deleitan en la palabra de Dios. Mira lo que dice Salmo 37, en versículo 4. Nos dice que deleítate a sí mismo en el Señor y te concederá las peticiones de tu corazón. El Señor tiene promesas para gente que le encanta estar con el Señor. También hay una promesa, pero solo, como dice, para los que aman a Dios. Es interesante. Romanos 8, versículo 28 dice, porque los que aman a Dios. Alguno dirá, ¿cómo sé yo
que yo amo al Señor? Honestamente, el único que lo sabe es el Señor. Pero hay cosas que revelan que el Señor te atrae. Es el tiempo que pasas con su palabra, que buscas hacer su voluntad, vivir bajo su gracia. Porque lo que aman a Dios, lo que se dejan amar de Dios, todas las cosas le irán para bien. Pero hay una promesa que es increíble. Salmo 1, versículo 3 dice: el que se deleita en su palabra, en su gracia. Dice, ellos, los que meditan de su gracia, de su palabra, de su ley, será como un árbol plantado a corrientes de aguas. Nunca te secarás, siempre habrá una frescura en tu vida, que da su fruto en todo momento, su hoja no cae. Tú conocerás la primavera y el verano, pero el otoño parece que no es parte de tu vida espiritual. Y dice, y todo lo que hace prospera, porque el Señor, como dice Job 1, versículo 10, y a toda obra de su mano has dado bendición, por eso sus bienes han aumentado en la tierra. Seas mecánico, médico, peluquero, lo que hagas, limpias portales, lo que hagas, sobre tu mano está la mano del Señor que te da su sombra y su bendición. Pero ¿sabes qué, querido oyente? Voy a dar un secreto, que ya no será secreto cuando lo diga, pero la palabra meditar en hebreo, somos hagar, o haga, significa rugir. Y en Isaías 31, versículo 4, habla del rugir del león. Significa que leer la Biblia en voz alta, susurrar la Biblia, es rugir la Biblia. Es rugir la Biblia. Es rugir la Biblia. Es el león de la tribu de Judá. ¿Sabes? Para tener aprovecho de la Biblia, querido oyente, es importante leer la Biblia en voz alta. Tú mismo tienes que leerte a ti la Biblia. La fe no viene por el leer, la fe viene por el oír. Es el sonido de la palabra que transporta la bendición de la palabra. Por eso, si quieres tener aprovecho de la palabra, tienes que leerla de una forma, en voz alta. No tienes que chillarla, pero leerla que tú mismo la oigas. Cuando tú mismo te lees la Biblia, tu espíritu la oye y es alimentado con fe. Y ese leer, susurrar, cuando tú te susurras la Biblia, ¿sabes lo que dice en hebreo? Estás rugiendo la Biblia. Like a lion, como un león. Tremendo, ¿que sí? Wow. Es algo que el Señor me dio hace años. Algo, el rugir de ese león. El Señor me habló, me dijo un día que yo era ese león. Un león. Que era un león que rugía su palabra. Y de vez en cuando he estado en sitios, el Señor derramó una unción muy especial sobre un lugar. Ese rugir de león. Yo me acuerdo que gente se burlaba, se ría. Y hoy hasta hay una canción que se llama Rugir del León. Qué bonito, gente que vive con el Señor, vive cosas antes que otros conozcan la canción, otros conocen la unción. Ese rugir, levantarte como un león. Algo que el Señor me dijo, eres un león. Porque para vencer un león rugiente, como dice 1 de Pedro capítulo 5, tienes que ser otro león.
Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Es the lion. Es the löwe. He's a lion. Y nosotros tenemos la unción de ese león, ese rugir de león, cuando leemos la Biblia. Otra promesa para los que leen la Biblia está escrito en Salmo 119, que es increíble, la promesa de Salmo 119, versículo 45. Porque ahí el Señor dice, yo andaré en libertad. En hebreo dice, yo andaré en lugar espacioso. El que lee la Biblia tiene un espíritu grande. Su lugar es grande. Su andar ensancha el sitio de tu tienda. El leer la Biblia ensancha tu espacio espiritual, tu capacidad espiritual. Otra promesa para los que leen la Biblia es Juan 15:7, donde dice que todas tus oraciones serán cumplidas. En primera carta de Juan capítulo 2, versículo 14 dice que lo que tienen la palabra interior, y queridos, quiero decir de todo corazón, al diablo no se le puede vencer solo porque tú te pones una pegatina de un versículo en algún sitio. Para vencer los demonios, a Satanás, a sus poderes diabólicos, al diablo solo se le puede vencer con versículos que tú conoces de memoria. Eso lo dice primera carta de Juan 2:14. El habéis vencido por la palabra. ¿Cómo se vence al diablo? Por la sangre, por la palabra. Y como dice Santiago 4, dice, resistid al diablo. Y a un león solo le puede resistir otro león. Luego dice la Biblia en Salmo 119, versículo 105, que la Biblia es nuestra luz. El que lee la Biblia tiene luz y sabiduría para todo. Salmo 100, versículo 20 dice que al leer la Biblia recibes sanidad. Al oír la palabra de Dios recibes sanidad para tu enfermedad. Ahora mismo, mi esposa y yo, la pastora, siempre que alguno de nosotros no está bien, de alguna forma, con la salud, no leemos uno al otro, no leemos la Biblia, porque hemos reconocido la medicina y el poder que hay en la palabra. Luego dice Salmo 119, versículo 98. ¿Quieres saber lo que dice? Tu palabra me hace más sabio que mis enemigos. ¡Wow! En Jeremías, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice el Señor, le dice, Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías dice, veo la vara de almendro. Y el Señor dice, muy bien has visto. Dice, porque yo apresuro, o como dice en hebreo, shaket, que es casi la misma palabra que shakat, en hebreo, que significa almendro. La vigilia, el vigilante, shaket, es la misma palabra en hebreo que shakat, que es solo con un acento, que significa la vara o el almendro. En hebreo, la palabra ser vigilante y la palabra el almendro es casi la misma palabra. ¿Por qué? El Señor dice, tienes razón, has visto una vara de almendro, porque tú has visto shakat, porque yo shaket a mi palabra. Lo que Dios el Padre está diciendo es esto. Tú viste una vara de Aarón, una vara de almendro, ¿correcto? Y yo vigilo esa vara de almendro. Déjame explicarte. Almendro es el primer árbol que en primavera florece. Por eso los hebreos, para una persona que era vigilante en el muro de una ciudad, le llamaban el almendro. Porque si alguien de lejos venía, él era el primero que se enteraba. Es lo mismo que el almendro. El almendro
Es el primer árbol que se entera que viene la primavera, que el invierno está pasando. Y una persona que vive con la palabra tiene una primavera continua. Sabe cosas proféticamente, lo ve de lejos, lo sabe antes que otros. Porque el Señor dice que el que abre la Biblia y lee la Biblia vive en una esfera profética. Conoce el futuro, comprende el presente y sabe interpretar el pasado. Y sabes, a los poderes diabólicos solo puedes reprenderle con la palabra que has aprendido de memoria. En 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 21, hay un versículo que es increíble. Porque ahí el joven Samuel, mira lo que dice la Biblia de él. Y el Señor volvió a aparecer en Silo. Y el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. En hebreo dice, y el Señor se le reveló, siguió revelándose en Silo a través de la palabra. En tremendo, a través de la palabra el Señor empezó a revelarse. Qué versículo más bonito. ¿A que sí? En la palabra está el reino, dice Jesucristo, Mateo 13, 19. En la palabra está la gracia, Hechos 20, 32. Y Josué 1, 8 dice, que esta palabra no te desaparezca de tu boca. Pero os quiero dar un versículo que probablemente por primera vez en tu vida lo has oído así. Es el profeta Oseas, capítulo 14, versículo 2 en español, que dice, llevad con vosotros palabras. ¿Has oído? Llévate palabras cuando vayas a orar. Cuando vayas a orar, llévate palabras. Palabras que inspiran tu oración, palabras que protegen tu familia, palabras que alimentan tus sueños, palabras que te dan autoridad. Y oye lo que dice en Mateo capítulo 8. Jesucristo en aquella noche estaba orando por todos los enfermos. Y dice la Biblia en versículo 16, y con la palabra echó fuera los demonios. La palabra de Dios, la palabra bajo la gracia, la palabra que uno tiene en su corazón, cuando uno empieza a citar la Biblia, a leer la Biblia en voz alta, los demonios no pueden soportarlo. La palabra te santifica, dice Juan 17, 17. Padre, santifícalos por la verdad. Tu palabra es verdad. Isaías 51, versículo 16. He puesto mi palabra en tu boca. La palabra de Dios tiene un poder tremendo. Querido oyente, lee la Biblia en voz alta y la atmósfera en tu casa va a cambiar. Juan 14, del 2 al 8, 15, de 2 al 8, nos dice que la palabra nos purifica, que la palabra nos santifica, que la palabra decide sobre el fruto de nuestra vida. Imagínate, la palabra decide lo rápido que tus oraciones van a ser contestadas. Todo lo que nosotros necesitamos, mira, querido oyente, hay días donde yo me levanto y parece que estoy en el cielo. Me levanto por la mañana y es increíble. Yo voy a contar algo de lo profundo de mi corazón, queridos. Aunque venga el día que ya no sea yo tan joven para seguir viajando por el mundo, que no tenga mejor las fuerzas externas para llevar el ministerio que lleva ahora,
Pero mi gran deseo, y nunca cambiará, será esto: estar a solas de noche con el Señor. Sean las 2, las 3 de la mañana. Le confieso de todo corazón, querido oyente, yo sé que a lo mejor no me comprende, pero tampoco tranquilo. No lo espero. ¿Por qué? Porque no estuvo conmigo. No estuvo conmigo en esos momentos. No está en esos momentos conmigo. ¿Sabes, querido oyente? Mire, no hay cosa más valiosa, preciosa, que estar a solas con el Señor, con su palabra, en su presencia. Hay momentos ahí donde yo no le pido nada al Señor. Leo su palabra, me deleito, me delicio, como se llama en español, en su presencia, en su palabra. Y entonces sé una cosa, que de verdad entonces el Señor es mi pastor y nada me faltará. Querido oyente, a lo mejor no todos los días vas a orar como te gustaría orar, porque hay días donde lo puedes y hay días donde no puedes, pero ese no es el problema. Pero que ningún día pase sin que lea la Biblia. Para mí, yo me he hecho de costumbre de no comer, de no desayunar hasta que no haya leído la Biblia. Yo sé que usted mejor, amablemente siendo ateo, agnóstico, incluso mejor, eres evangélico y me estás oyendo, o católico, y dirás, ¿de qué está hablando ese hombre? ¿Sabes de qué estoy hablando? Del lugar secreto con el Señor, de la intimidad con el Señor. Querido oyente, ¿sabe? Jesucristo existe de verdad. Dios el Padre existe de verdad. Y el Espíritu Santo existe de verdad. Mi pregunta en todo eso no es si Dios existe. Mi pregunta es si nosotros existimos. Porque sin Dios existes, pero con Él vives. Por eso, querido oyente, me encantaría enviarte este mensaje por WhatsApp a tu teléfono, para que tú lo puedas oír, para que lo puedas compartir. Y todos los que digan, pastor, yo quiero este mensaje, mira, tengo un nuevo número de WhatsApp. Coge tu teléfono y marca este número: 618 593 588. Repito, 618 593 588. Repito, para todos los que digan, pastor, yo quiero esta enseñanza, la quiero oír otra vez y la quiero enviar a otros. Si tú deseas tener esta enseñanza, escríbeme ahora, coge tu teléfono y escribe 618 593 588. Repito una vez más: 618 593 588. Y yo te reenvío este mensaje.